Bueno, pues este es ya el último tema de nuestro curso sobre investigación educativa y el tema es investigación, acción participativa, que viene dentro de este paradigma cualitativo de la investigación. Investigación, acción participativa debe ser así, con esas palabras que tienen una relación intrínseca. Es investigación en cuanto a que es un proceso sistematizado y organizado del análisis, recopilación, organización e interpretación de los datos que nos está arrojando esta investigación en la realidad. Es acción porque la forma en la que se realiza la investigación en sí misma también es una intervención social. Y esta acción de intervención social va a constituir una parte fundamental de este proceso de investigación. Es decir, la acción también produce conocimiento. Y en cuanto a participación, el investigador y el sujeto que participa en la investigación, ambos tienen un rol activo que busca conocer y transformar la realidad. Lo que decíamos, la investigación es investigación, pero también es intervención social. ¿Por qué? Porque para el caso de investigación, acción participativa, siempre lo vamos a estar enfocando a resolver una necesidad o atender un problema que ya existe en la realidad. No podemos nosotros hacer como un simulador, más o menos como en lo que platicábamos de diseño experimental, donde vamos a controlar todas las condiciones para tratar de reducir todas las variables que pudieran llegar a alterar nuestro estudio. Aquí es lo contrario. Si este problema se está presentando en la realidad, vamos a ir a atenderlo a la realidad tal y como es la realidad. En este sentido, los sujetos no son solamente como estas personas distantes a las que yo tengo que ver desde lejos como investigador, como en el caso de la observación no participante, sino que aquí, como es investigación, acción participativa, yo voy a participar tanto como los sujetos que van a formar parte del grupo de investigadores. Y aquí lo resumimos como si es nuestra realidad, vamos a abordar nuestros problemas y vamos a proporcionar nuestras soluciones. De alguna manera, este es un enfoque que busca mucho el empoderamiento de las personas que participan en la investigación para que sean ellos los responsables y que reciban todas estas herramientas técnicas y de conocimientos para que ellos puedan hacerse cargo de encontrar sus soluciones. Y en este sentido, el investigador va a ser más un facilitador, un acompañante durante el proceso y no va a llegar como la autoridad que sabe y les va a decir qué es lo que tienen que hacer. ¿Para qué sirve? Bueno, pues para acrecentar y contrastar el conocimiento, ayudar a la población en la toma de conciencia sobre la realidad, también a un proceso de aprendizaje, el refuerzo de redes de relaciones que existen dentro de estas comunidades que vamos a estar investigando, a la movilización colectiva de voluntades. En este caso, lo que decíamos, los sujetos no son sujetos que analizo como si fueran objeto, ¿no? Como esta cosa que es diferente a mí y que yo voy a analizar y puedo pesar y puedo medir y puedo hacer pruebas de rendimiento, sino que yo me tengo que involucrar activamente con los sujetos y los sujetos se van a involucrar activamente conmigo para poder realizar estas movilizaciones hacia la solución del problema que ellos van a elegir. Y transformaciones a nivel micro, porque como requiere un alto grado de participación tanto del investigador como de los participantes, y aquí no hay de que tenemos al estudiante calladito, que no participa, nunca alza la mano, nunca pide la palabra, entonces le ha de estar atendiendo, ha de estar muy bien, y entonces no le voy a preguntar. No, aquí se busca que el investigador sí pueda crear estos ambientes de confianza en el que todos los miembros que estén participando en la investigación sientan que su palabra también es importante, sus opiniones, sus dudas, sus sugerencias, y es la tarea del investigador el crear estos ambientes de confianza de participación. En cuanto a investigación, es necesariamente aplicada a una situación problema. No puedo yo teorizarme una situación que podría llegar a pasar, sino que tiene que estar aplicada ya a un contexto, a una realidad. El problema ahí debe estar y yo voy a donde está el problema. La relación entre el investigador y los sujetos participantes no es como sujeto-objeto, no es como investigador-investigados, sino que todos son miembros del mismo grupo que están buscando una solución de manera conjunta. Entonces, en ese sentido, no es que mi opinión como investigador valga más, sino que mi papel como investigador es darles a los participantes las herramientas para que ellos puedan generar sus propias soluciones.
Y que la investigación en sí misma es acción, puede ser la acción de organizar un proceso, la acción de concientizar a los participantes sobre la importancia del problema, de sensibilizar a otros grupos de interés. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una propuesta contra el acoso escolar con mis alumnos de preparatoria, esos otros grupos de interés serían los docentes, serían los alumnos de otros grados escolares, sería el personal administrativo del centro, etc. Entonces, el fortalecer estas redes también es parte de la investigación acción participativa, como lo vamos a ver más adelante. Esa acción, en cuanto a que el investigador facilita el conocimiento y facilita las herramientas, pero el proceso de accionar estos conocimientos y herramientas que recae tanto en el investigador como en los sujetos que están involucrados en el proceso de investigación, eso también es parte del proceso de investigación, el hacer como parte del proceso. El sujeto como sujeto activo, no como un sujeto pasivo, quien debe asumir responsabilidades para poder resolver el problema y debe estar involucrado en todo el proceso, incluso desde la selección del problema. Aquí no hay que yo como investigador creo que esto es urgente y entonces yo voy a hacer mi propuesta sobre este problema, sino que yo voy a llegar a un contexto que puede ser este centro escolar y voy a trabajar directamente con la población de mi interés, que puede ser los alumnos o los profesores, pensando en que a mí me interesa conocer, bueno, los profesores que se encuentran a nivel preparatoria y qué necesidades de capacitación creen que ellos tengan respecto a diversas temáticas. Yo no voy a llegar a decir, yo creo que a los docentes les hace falta capacitación sobre inclusión, o yo creo que a los docentes les hace falta capacitación sobre diversificación de medios digitales para el enriquecimiento del aula. Yo voy a llegar a preguntarles ellos en qué creen que necesitan una mayor capacitación. Y desde ahí vamos nosotros a empezar a plantear el problema, desde el trabajo con el grupo. ¿Por qué? Porque como requiere un alto grado de responsabilidad y de compromiso, tanto con la investigación como con la solución del problema, es necesario que la necesidad parta de los mismos sujetos que van a integrar el grupo para que este compromiso se dé de una manera más orgánica y no los quiera yo tratar de comprometer a algo que ni les interesa ni les parece que es un problema solamente porque a mí como investigadora se me ocurrió. Y bueno, también es una forma de trabajar que se utiliza mucho en temas antropológicos, por ejemplo, en el caso de la cultura, para la recuperación y preservación de la memoria, que puede ser la memoria de un barrio, por ejemplo, cuál es la historia de mi colonia, quiénes fueron los primeros que llegaron, ha habido personajes relevantes que han vivido en mi colonia, pasó algo interesante en mi colonia, tal vez estoy relacionado con algún hecho histórico nacional que yo desconozco. ¿Y cuáles serían estas técnicas para hacer esta recuperación de la memoria? Pues yo como investigadora, darle a los vecinos que se quieran sumar a mi proyecto de las herramientas de cómo pueden hacer ellos una entrevista, cómo pueden hacer tal vez un podcast con las personas mayores que viven en nuestra colonia, que han vivido aquí toda su vida, para recuperar esa tradición oral de lo que les contaban que pasaba en la colonia cuando recién habían llegado. El facilitador va a ser el investigador, el que les tiene que dar estas herramientas y facilitarles el conocimiento, pero no es el que les va a llegar a decir qué es lo que tienen que hacer. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un estudio sobre la identidad y el arraigo familiar de los niños de quinto de primaria, yo podría pensar en ponerlos a hacer un árbol genealógico y que me digan cuántas personas de ese árbol genealógico conocen. Pero yo puedo llegar y preguntarles si ellos tienen alguna inquietud sobre conocer cuáles son las raíces de su familia, qué les gustaría a ellos hacer, y tal vez a mí se me había ocurrido el árbol genealógico, pero a ellos se les ocurra hacer una serie de videollamadas y grabarlas, donde puedan hacer pequeñas entrevistas a los integrantes pues más mayores de su familia y que les cuenten de dónde vienen sus familias y hacer una especie de videoálbum donde ellos cuentan las historias de sus familias. Yo pude haber planteado algo, pero en investigación de acción participativa, el grupo tiene voz en todo el proceso, no solamente desde cuál va a ser el problema, sino también en cómo lo vamos nosotros a abordar para darle una solución.
Entonces, en ese sentido, no hay como tantas reglas escritas. Sí va a compartir muchas técnicas cualitativas como las entrevistas a profundidad, observación participante, pero pueden existir muchas más. En algún momento tuvimos oportunidad de platicar sobre un proyecto cultural donde les planteaban a los niños la importancia de la tradición oral, de estas leyendas, de los mitos, etcétera. Ellos querían hacer un proyecto para que eso no se perdiera y a los niños se les ocurrió hacer un programa de radio por internet. Entonces, como investigadores, tal vez nosotros podríamos haber pensado en otras 50 respuestas, como hacer una recopilación de leyendas, buscar leyendas en internet, pedirle a alguien que nos contara una leyenda, pero ellos decidieron que para que no se perdieran, las tenían que seguir contando. Entonces hicieron una investigación sobre leyendas que se contaban en su comunidad, pero las querían seguir contando a través de este radio, ¿no? Y esto tiene que ver con el proceso porque fue iniciativa de los mismos niños que participaban en este proyecto. Y la participación tiene que ser equilibrada. Sí debemos nosotros buscar que todas las personas que integran parte del grupo tengan una oportunidad de participar y saber que la opinión de todos es parte de lo que enriquece el proyecto, que nosotros como investigadores somos los responsables de dotarlos de herramientas, pero no debemos ser quienes tengamos la última palabra. Y que también es importante que participen porque tanto la vivencia como la experiencia de los procesos son conocimiento, no solamente los saberes, ¿no? Son valiosos, sino que también las vivencias y las experiencias, porque nos ayudan a tener un mejor entendimiento de la realidad. Si nosotros quisiéramos hacer algún proyecto en una comunidad, en una escuela rural, sería muy importante primero darnos a la tarea de conocer a las personas quienes viven en esta comunidad, si tienen alguna actividad económica principal, si esto marca de alguna manera el ritmo de vida que tienen en la comunidad, porque si nosotros, por ejemplo, queremos hacer un proyecto que atienda a la deserción escolar en esta comunidad, pero nunca nos hemos dado por enterados de que la mayoría de las personas de la comunidad, llegada a cierta edad, se dedican pues ya propiamente a trabajar y dejan de estudiar porque consideran que no hay oportunidades para seguir estudiando, entonces mejor empezar a trabajar temprano. Si yo no conozco ese contexto y no me doy a la tarea de involucrarme con las personas de la comunidad para que me lo cuenten, mi proyecto va a estar planteado desde un escritorio y no va a poder tener el mismo impacto. Incluso las mismas personas van a decir, pues esta chica viene y me habla de lo importante que es la universidad, pero yo no tengo ni siquiera manera de llegar a la universidad. No tengo forma de pagarla, no hay camión que me lleve, no hay manera de que yo pueda seguir estudiando, entonces, ¿para qué sigo jugando a que voy a estudiar? Mejor me voy a poner a trabajar. Y entonces, ¿cómo hacemos esa acción de toma de conciencia sobre la importancia de la educación, por ejemplo? O cuáles son estas puertas, o cuáles sí son estas posibilidades que existen. Y también que la propia comunidad tiene este peso de decir, es importante también que no descuidemos nuestras labores en el campo, entonces, ¿cómo vamos a poder encontrar un equilibrio? Y esto no puede surgir del investigador como ajeno a la comunidad, sino que tiene que involucrarse de manera activa con el grupo. Y todo aquello en cuanto se estudia debe regresar a la comunidad buscando la transformación y el beneficio de la propia comunidad que está siendo estudiada. El objetivo de estudio parte del interés de la población y no del investigador. La finalidad es transformar y resolver esta situación problemática y busca estrechar la relación entre teoría y práctica. Lo comentábamos desde la primera semana de actividades, que la teoría debe tener un impacto en la práctica y las modificaciones en la práctica deben ayudar a enriquecer la teoría. Entonces estaríamos hablando de una reformulación de la teoría y la práctica como un ciclo constante. El investigador debe asumir el papel del socializador del conocimiento, quien comparte responsabilidades con los demás integrantes del grupo, quien ayuda al empoderamiento de la población, porque muchas veces la población tiene muy claro cuál es el problema que les gustaría abordar, pero no saben cómo, pensando, por ejemplo, en el acoso escolar que pueda haber en algún nivel. Probablemente quien vive el acoso está muy consciente de él, habrá otras personas integrantes del grupo que también estén muy conscientes de él, pero no saben cómo resolverlo. Entonces el investigador en ese sentido tiene que ser quien los dote de herramientas y quien permita que ellos tomen la batuta del proceso que se va a llevar a cabo. Por ejemplo,
ser el puente entre el grupo que desea hacer un cambio dentro de su aula con los directivos y con los administrativos y con otros docentes para generar ellos sus propias iniciativas, que pueden ser pequeñas campañas sobre el acoso, que pueden hacer, por ejemplo, vamos a crear lazos de amigos. Si tú ves una situación de acoso, interviene, puedes intervenir, puedes tratar de romper la disputa, puedes tratar de invitar a los demás a que no sean testigos de estas situaciones, puedes ir a buscar a un maestro, etc. Entonces, el darles esas herramientas y esas opciones y esos conocimientos de qué es lo que se puede hacer es el papel del investigador. Y el crear espacios de participación orgánica, es decir, que se den de manera muy fluida, donde exista confianza, donde las personas sientan que sus puntos de vista son importantes y que vale la pena externarlos y compartirlos con el grupo. En cuanto al desarrollo del proceso, aquí empieza un poco antes, porque yo no puedo llegar planteando ya mi problema como investigadora, sino que tengo que constituir el grupo o acercarme a un grupo que ya tenga una necesidad y ofrecerme a poder realizar un proceso junto con ellos, identificar las necesidades, realizar un diagnóstico de la situación y ya después empezaríamos con la formulación del problema, recopilación de datos, etc. Esto nos va a llevar a desarrollar un plan de acción, que pueden ser diversas acciones, dependiendo de cuál es la necesidad o el problema a abordar, la ejecución de la acción y la reflexión o la evaluación de cómo nos fue con estas prácticas. Y las fases en general del proceso son planteamiento, revisión específica, planificar las mejoras, aplicación de las mejoras, revisar las mejoras y planificar nuevas mejoras. Y nuevamente tenemos, en cuanto a la investigación, estos procesos de planteamiento de objetivos, recogida y análisis de datos y la elaboración de un informe. ¿Qué aplicaciones puede llegar a tener en educación? Bueno, es investigación realizada dentro de un contexto. No tenemos que simular un contexto, no tenemos que crear un ambiente como en el caso de la investigación experimental, sino que en donde estamos podemos trabajar. Cuando la necesidad surge de la comunidad estudiada, puede existir una mayor participación y compromiso, porque en mi caso, si estuvieran haciendo una investigación sobre el estilo de vida en mi colonia, pues yo vivo en mi colonia, a mí me interesa que el estilo de vida de mi colonia pues mejore. Entonces, si yo creo que esa es una necesidad, yo voy a tener un compromiso casi inmediato de poder sumarme en las acciones que se puedan emprender para mejorar el estilo de vida dentro de mi colonia. Y lo mismo pasaría en los centros educativos. Si yo hago una investigación sobre, me interesa explorar las necesidades de capacitación de los docentes. Pero si yo llego con un manual, con mi propuesta de capacitación y nunca me di a la tarea de preguntarle a los docentes específicos de ese nivel específico o ese centro de trabajo específico, ¿qué necesitan en cuanto a capacitación? Va a ser mi propuesta una carga más que una solución, porque les estoy dando un trabajo adicional que tal vez no va a solucionar las necesidades reales que ellos en su vivencia cotidiana y en su experiencia cotidiana sienten que sí serían sus necesidades. Y el sujeto asume su responsabilidad y el papel de sujeto activo con los conocimientos y habilidades necesarias para la realización de un cambio. Esta investigación de acción participativa sí tiene este fondo de empoderamiento de las poblaciones. Y aquí les dejo un par de referencias. Vienen los links para que ustedes puedan consultar un poco más de información. Y pues este es nuestro último tema. En la parte del curso donde vamos describiendo nuestra especie de muro, ya vienen las indicaciones. Esta semana no vamos a tener una tarea porque al ser el cierre del curso, quiero darles tiempo de poder hacer con más calma su proyecto integrador, que va a ser un ensayo sobre investigación educativa. Ya vienen las especificaciones en el curso y también nuestro pequeño examen que va a estar disponible a partir del día miércoles. Entonces les pido revisen nuevamente las presentaciones que tenemos para que todo salga bien. Muchísimas gracias.